Gengis Khan, uno de los hombres más enigmáticos y controvertidos de todos los tiempos. Cuando escuchamos su nombre, automáticamente pensamos en conquistas, imperios y batallas. Pero la verdadera historia de Gengis Khan va mucho más allá. ¿Quién era este hombre que comenzó como un niño huérfano en las estepas de Mongolia y se convirtió en el líder del imperio contiguo más grande de la historia? Tu vida es un misterio, un rompecabezas de acontecimientos dramáticos, decisiones extremas y un legado que ha dado forma al mundo de maneras que quizás ni siquiera imaginas. En este vídeo exploraremos los secretos, curiosidades y giros de la historia de Gengis Khan. Pero ojo, lo que descubrirás aquí no es lo que normalmente te dicen los libros escolares. Vamos a hablar de un líder que era temido por los reyes, admirado por los generales, así como teorías extrañas en torno a Gengis Khan, así que quédate hasta el final del vídeo para no perderte ningún detalle, deja un me gusta y suscríbete al canal. Su viaje comienza con el nacimiento de Temujin, un niño que, desde sus primeros años, enfrentó una vida de desafíos brutales. Temujin nació alrededor de 1162, en una vasta e implacable estepa donde sobrevivir era tan difícil como conquistar un imperio. Era hijo de Yesugei, un respetado líder tribal, pero aunque provenía de un linaje de guerreros, su infancia estuvo lejos de ser protegida o privilegiada. Desde el principio la tragedia llamó a la puerta. Cuando Temujin tenía solo 9 años, su padre fue envenenado por los tártaros, enemigos jurados de su tribu. La muerte de Yesugei dejó a la familia en la indigencia. Peor aún, los aliados de su padre rápidamente se volvieron contra ellos. Temujin, su madre Oelun y sus hermanos fueron abandonados, expulsados de la tribu y abandonados a morir en medio de las gélidas llanuras de Mongolia. Este rechazo dejó una profunda impresión en el joven Temujin. Creció aprendiendo que la lealtad era un bien escaso y que la supervivencia dependía de la fuerza, la astucia y, sobre todo, la capacidad de inspirar a otros a seguir tu ejemplo. Durante estos años oscuros, enfrentó hambre extrema, captura e incluso traición dentro de su propia familia. Hay informes de que, en uno de estos episodios, Temujin fue capturado por enemigos y esclavizado, atrapado con un collar de madera para impedir la fuga. Pero en una hazaña de pura determinación, logró escapar, una clara señal del líder en el que se convertiría. A pesar de las adversidades, Temujin comenzó a construir su camino hacia el poder. Sabía que no llegaría a ninguna parte solo. Por ello, desde temprana edad comenzó a formar alianzas. Uno de los más importantes fue con Jamuka, un amigo de la infancia que luego se convertiría en su rival. Juntos reunieron fuerzas y comenzaron a unificar algunas tribus, aunque esta alianza era frágil y estaba marcada por ambiciones encontradas. La relación de Temujin con su madre, Oelun, también jugó un papel crucial. Ella no era solo una madre, sino una mentora que enseñaba a sus hijos cómo sobrevivir y mantener la unidad en tiempos de caos. Oelun fue una figura central a la hora de dar forma a la determinación inquebrantable de Temujin, mostrándole que incluso cuando todo parece perdido, es posible luchar y vencer. Otro punto importante de su juventud fue su matrimonio con Borte, su esposa y consejera durante toda su vida. Este matrimonio, además de tener importancia estratégica, mostró el lado humano de Temujin. Cuando Borte fue secuestrada por otra tribu, Temujin reunió una pequeña fuerza para rescatarla, arriesgando su vida para traerla de regreso. Este acto no solo solidificó su posición como líder, sino que también reforzó su reputación como alguien que valoraba la lealtad y la protección de su familia. Estos primeros años fueron una escuela de supervivencia para Temujin. Cada derrota, traición y desafío moldeó al hombre que más tarde sería conocido como Gengis Khan. Su capacidad para convertir las dificultades en oportunidades e inspirar a otros a seguir su visión comenzó a surgir en estos primeros momentos. Aprendió que para sobrevivir tenía que ser despiadado, pero para liderar tenía que ganarse la confianza y el respeto, incluso por la fuerza. Lo impresionante de esta parte de la historia no es solo la resiliencia de Temujin, sino cómo logró transformar estas experiencias traumáticas en una estrategia de vida. No solo sobrevivió, sino que comenzó a construir los cimientos de un imperio mucho antes de ser reconocido como Gengis Khan. La expansión del imperio mongol bajo Gengis Khan fue una de las más impresionantes de la historia. Con una estrategia militar innovadora y una organización impecable, no solo unificó a las tribus mongolas, sino que también conquistó vastas áreas de Asia y más allá, dejando un legado de dominio territorial que duró siglos. El viaje de conquista de Gengis Khan no fue solo una demostración de su habilidad como guerrero, sino también de su inteligencia política y diplomática. El secreto de su éxito residió en la combinación de tácticas militares audaces, una administración eficaz y la capacidad de integrar diferentes culturas en su imperio. El primer gran logro de Gengis Khan fue la unificación de las tribus mongolas. Antes de eso, Mongolia era un territorio fragmentado donde tribus rivales luchaban constantemente por el poder. El joven Temujin, que más tarde se convertiría en Gengis Khan, logró unir a estas tribus bajo una bandera común. Pero lo que lo hizo único fue su enfoque estratégico. En lugar de forzar brutalmente su liderazgo, utilizó la diplomacia,
creando alianzas y, cuando fue necesario, recurriendo a la fuerza militar. Esta unificación fue crucial para futuras campañas de conquista. Una de las tácticas más efectivas de Gengis Khan fue el uso de caballería ligera y rápida. Sus ejércitos, muy entrenados y disciplinados, podían moverse con una agilidad impresionante, atacando y retirándose rápidamente, lo que dejaba a sus enemigos desorientados y sin tiempo para reaccionar. Además, adoptó la estrategia del engaño, haciendo creer a sus enemigos que se acercaba un gran ejército, cuando en realidad era solo un pequeño grupo de mongoles. Esta capacidad de manipulación psicológica fue una de las claves del éxito militar de Gengis Khan. Cuando emprendió sus campañas de conquista, Gengis Khan no solo pretendía aumentar su territorio sino que también buscaba riquezas y recursos. Su invasión de China fue una de las más ambiciosas y resultó en la caída de la dinastía Jin. Los mongoles atacaron la ciudad de Zhongdu, la actual Beijing, con una combinación de fuerza bruta y sofisticadas tácticas de asedio, una hazaña impresionante para la época. Después de su victoria, Gengis Khan incorporó a su ejército las tecnologías y los conocimientos de los pueblos conquistados, como los ingenieros y científicos chinos, mejorando sus tácticas militares. Antes de continuar, deja un me gusta y suscríbete al canal para que el algoritmo de YouTube recomiende este vídeo y vámonos. La expansión del imperio de Gengis Khan no se limitó a Asia Central. En 1219, lanzó la famosa invasión del Imperio Khwarezm, un territorio que se extendía por partes de lo que hoy es Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Afganistán. Este conflicto fue brutal, motivado por la humillación de un emisario mongol que fue asesinado por el sultán Khwarezm. Gengis Khan, en su búsqueda de venganza, destruyó ciudades enteras, matando o esclavizando a millones de personas. Pero también supo utilizar la psicología en sus campañas. A menudo ofrecía al enemigo la oportunidad de rendirse y vivir, un gesto que a veces salvaba vidas pero que en otros casos dejaba a los adversarios vulnerables a la destrucción total si se oponían. Con el tiempo, el imperio de Gengis Khan se expandió aún más, llegando al corazón de Rusia, y posteriormente a los territorios de Europa del Este. Sus descendientes continuaron su labor, expandiéndose a China, Irán e incluso Europa Central. Después de la muerte de Gengis Khan, el imperio mongol se dividió en varias partes, pero la mayor parte de su inmensidad todavía estaba bajo el control de sus hijos y nietos. La dinastía Yuan en China, fundada por Kublai Khan, nieto de Gengis, es un ejemplo de la continuidad de su imperio. Otro aspecto notable de las conquistas mongolas fue la forma en que Gengis Khan trató a los pueblos conquistados. A diferencia de muchos conquistadores de la época, que impusieron una dominación estricta sobre los pueblos subyugados, Gengis Khan era conocido por ser pragmático. Sabía que un imperio tan vasto necesitaba una administración eficiente. Por tanto, impulsó un sistema de meritocracia. Sus oficiales fueron elegidos en función del talento y la competencia, no de la nobleza de nacimiento. Además, fomentó el comercio, asegurando que florecieran las rutas comerciales entre Oriente y Occidente, lo que fue un factor importante en el éxito económico del imperio. A pesar de ser recordado como un brillante estratega y un líder que dio forma a la historia, Gengis Khan también estuvo marcado por acciones controvertidas y a veces extrañas, según las teorías de Hamuka, su amigo de la infancia que luego se convirtió en un feroz rival. Cuando Gengis finalmente capturó Hamuka después de años de batallas y traición, la expectativa era una ejecución brutal. Y, de hecho, ordenó la muerte de Hamuka, pero de una manera que muchos considerarían extraña incluso para los estándares de la época. Se dice que Gengis Khan ordenó matar a su antiguo aliado sin derramamiento de sangre, un gesto que sonó como una extraña forma de respeto pero que en la práctica significó una ejecución lenta y dolorosa. Esto ilustra no solo su brutalidad, sino también un peculiar sentido del honor y el simbolismo. Otro aspecto oscuro y controvertido de su historia está relacionado con las mujeres. Gengis Khan era temido no solo en el campo de batalla, sino también en las comunidades que conquistó. Era conocido por tomar esposas y concubinas de los pueblos sojuzgados, un comportamiento común entre los conquistadores de la época, pero que en su escala no tenía paralelo. Los estudios genéticos modernos sugieren que hasta 16 millones de personas vivas hoy pueden ser descendientes directos de Gengis Khan, debido a la expansión masiva de su linaje durante sus conquistas. Plantea preguntas complejas sobre el consentimiento, el poder y el legado de violencia que marcó su época. ¿Y qué pasa con tu relación con la venganza? Gengis Khan era conocido por tener una memoria impecable para las ofensas y traiciones, y su respuesta ante ellas era a menudo desproporcionada. Uno de los ejemplos más extremos fue su campaña contra los jorazmianos, un imperio que cometió el error de ejecutar a los comerciantes enviados por Gengis en misión diplomática. En represalia, lanzó una invasión que no solo destruyó el imperio, sino que también eliminó a millones de personas, muchas de ellas civiles. Este episodio es considerado uno de los actos más devastadores de la historia militar y todo comenzó con un simple acto de falta de respeto. Otra característica sorprendente de Gengis Khan fue su capacidad para utilizar el terror como arma psicológica.
A menudo ordenó la destrucción total de las ciudades que se le resistían, matando a sus habitantes y dejando pocos o ningún superviviente. El objetivo no era solo eliminar la resistencia, sino también enviar un mensaje claro a otros pueblos: resistir al Khan era firmar tu propia sentencia de muerte. Este tipo de acercamiento provocó que muchas ciudades se rindieran sin luchar, temiendo las consecuencias de enfrentarse a él. Por mucho que Gengis Khan dejó una profunda huella en la historia, tanto su vida como su muerte están envueltas en un aura de misterio. Para empezar, uno de los mayores enigmas sobre Gengis Khan es la ubicación de su tumba. Hasta el día de hoy nadie sabe con seguridad dónde fue enterrado. Hay informes de que después de su muerte en 1227, su cuerpo fue llevado de regreso a Mongolia y enterrado en un lugar secreto, en algún lugar de las montañas Khenty. Para preservar este secreto, se cree que el cortejo fúnebre mataba a todo aquel que se cruzaba en su camino durante el recorrido, eliminando cualquier testigo. Además, según la leyenda, tras el entierro, un ejército de 1000 caballos habría pisoteado el suelo para borrar cualquier rastro de la tumba, mientras que los hombres que conocían el lugar fueron posteriormente ejecutados. Un misterio digno de un emperador que gobernó el mundo conocido. Pero la cosa no termina ahí. Algunas teorías apuntan a que Gengis Khan no está enterrado en un lugar remoto y desconocido, sino en una tumba llena de riquezas, como era costumbre entre los grandes líderes de la época. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos como las imágenes satelitales y los escaneos geológicos, las búsquedas nunca fueron concluyentes. Esto planteó otra pregunta: ¿nunca se pretendió encontrar su tumba? Algunos historiadores creen que el secreto del lugar fue una decisión deliberada de Gengis Khan, tal vez para evitar saqueos y preservar la paz de su descanso eterno. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este vídeo? Comenta en los comentarios si quiero saber tu opinión y deja un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nada.